Pues bienvenido. Comenzamos este tercer estudio del libro de Apocalipsis, que más que un estudio del libro, es una perspectiva, una panorámica de lo que narra el libro de Apocalipsis. Vimos en el anterior los capítulos 2 y 3 con relación a las iglesias locales como una serie de cuadros donde se nos presentan posibles situaciones en las que la iglesia, cada iglesia local, se pueda encontrar a fin de vernos ahí y encontrar la reprensión, el reproche, la corrección del Señor y también la solución, lo que Él añade y da. Como lo hicimos muy por encima, yo os invito a que miremos la carta número 7 y veamos un par de detalles ahí con el fin, con el propósito de que nos pueda servir o ayudar para la consideración del resto de las cartas también. Es verdad que las 7 cartas están dirigidas a las 7 iglesias que representan la iglesia en su conjunto, el completo de las iglesias locales en todos los lugares, en todos los tiempos, desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento. Pero no olvidemos, no pasemos por alto que hay detalles de carácter personal e individual en esas cartas. No solamente le escribe a un conjunto de creyentes que se reúnen en el nombre del Señor en un determinado lugar por un determinado tiempo, sino que también hay referencias personales. Por ejemplo, en la carta a la iglesia de la Odisea, el estado de esta iglesia representa lo que suele ser triste y lamentablemente en muchas ocasiones un reflejo de iglesias locales. Tengo contra ti que ni eres frío ni caliente. La tibieza espiritual. En la primera carta a la iglesia de Efeso, Cristo le dice que has dejado tu primer amor. No ha dejado el amor, su primer amor. La espontaneidad, la frescura de ese primer amor. Aquí la iglesia de la Odisea ha entrado en un estado de ritualismo, de práctica continuada, que se ha hecho una costumbre, que se ha hecho un hábito. Leí una vez que si tú calientas agua y pones y metes una rana en el agua caliente, la rana inmediatamente salta y sale del agua caliente. Pero si pones la rana en agua tibia o fría y la vas calentando poco a poco, la rana se va adaptando a la temperatura del agua, de tal manera que sin darse cuenta se llega a cocer, porque el agua hierve, pero no es consciente, no reacciona. El estado de tibieza es un estado muy complicado. Cristo le dice allí a la iglesia de la Odisea, ojalá fueses frío o caliente. Porque si lo que hay es frialdad, da lugar a una reacción. Pero la tibieza es un estado de dormir, un estado de sueño espiritual. Y el que está dormido espiritualmente es como el que está dormido físicamente. Puede pasar algo a su alrededor y ser inconsciente de ello. El estado de tibieza, de costumbre, de norma, de adaptarse poco a poco a las situaciones. Esa iglesia, fruto de ese estado, dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Tiene una realidad de la que no es consciente. Pero ahora notad cómo le habla
de manera personal a algunos. Yo estoy a la puerta y llamo. Antes de referirme a lo individual, tal es el grado de tibieza que Cristo está a la puerta, pero por fuera. Por eso llama. Es decir, ha sido ignorado, dejado de lado, puesto al lado. No tiene ningún papel principal, no puede ejercer su dominio señorial porque ha sido dejado fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Qué triste es cuando una iglesia tiene un programa, tiene unas actividades, tiene una manera de hacer en la que Cristo no tiene lugar. Si alguno oye mi voz, ahora no le está hablando a la iglesia, sino a cada uno de los que están en la iglesia. Si alguno oye mi voz, estoy buscando, sí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces esperamos que la iglesia o que las iglesias, y nos preocupa el estado de la iglesia, y esperamos como si se tuviese que producir una reacción global, en conjunto. Y la reacción como el avivamiento empieza de manera personal. Si piensas que en tu iglesia no hay amor, tienes la responsabilidad de poner amor para que haya amor. No de exigir a los otros que amen, sino de comprometerte tú y yo a amar. Pues Cristo habla y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Se establece una relación personal. Y cenaré con él y él conmigo. Hay una comunión personal. De manera que en cada una de las cartas no es solamente, va más allá de la iglesia local. Dios no mira un conjunto, sino mira individual. Es verdad que a él le afecta lo que tiene que ver con el conjunto. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sigamos con el trono, capítulo 4, versículo 1. Después de esto, ¿qué es eso de después de esto? Es lo de 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Por lo tanto, ya en la introducción del capítulo 4 se nos traslada a lo que viene después de las cosas que son. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo vuelve a reafirmar. Desde el capítulo 4 ya estamos hablando de futuro. Desde el capítulo 4 ya no estamos hablando de la iglesia aquí, sino que estamos hablando de futuro. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Notad, ha cambiado el escenario.
Ahora ya no se habla de las cosas aquí en la tierra, sino en el cielo. Voy a sugerir una convicción o compartir una convicción personal. Yo no creo que sea prudente ni sabio decir que esto del capítulo 4 que hemos leído se refiera al arrebatamiento de la iglesia. Describe lo que ha sido la experiencia de Juan y lo que Juan ha visto. Pero para mí encaja mucho con lo que va a ser la experiencia de la iglesia. Y Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta, apuntad eso, como de trompeta, que le dice, ven, sube. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir, la situación de Juan ha cambiado. Y ahora ve el trono y a uno sentado en el trono. La majestad del trono, al que está sentado en el trono. Y lo ve rodeado de 24 ancianos. Aquí, capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, habla de la adoración celestial. Pero desde el capítulo 6 hasta el 19 va a relatarnos lo que va a suceder aquí en la tierra después de que la iglesia no esté. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, la iglesia no aparece. Entra en acción Israel. Israel como nación. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, cuando hay una leve referencia a la iglesia de Dios está en el cielo, no está aquí en la tierra. Cuando en el capítulo 19 Cristo regresa para establecer su reino, para establecer su trono aquí en la tierra, para gobernar la tierra durante 1000 años, con Cristo viene su esposa, que se ha preparado y ha sido vestida de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Por lo tanto, desde el capítulo 6 hasta el final del 18, principio del 19, la iglesia no está aquí en la tierra, está en el cielo. Vi un trono, dice Juan, y a uno sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en su cabeza. Creo que esos 24 ancianos representan a la iglesia de Dios. ¿Por qué 24? Porque la iglesia de Dios está formada por todos los convertidos a Cristo, por todos los redimidos de Cristo, judíos y gentiles. Y ahí el número 24 creo que representa las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El completo de la iglesia, judíos y gentiles en Cristo, hechos un pueblo, un cuerpo, una familia, y está delante de Dios. Habla de los 4 seres vivientes. Y dice, versículo 4, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro,
El tercero semejante, tenía trono como de rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. En las visiones de Ezequiel habla de los querubines y hay referencia a estos aspectos. De manera que los querubines que son de los seres espirituales creados por Dios, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Los querubines son el orden celestial más cercano a Dios, los que rodean el trono de Dios, los servidores de Dios. En un sentido, y entiéndaseme esto con todo respeto, guardadores de la santidad de Dios. No es que la santidad de Dios necesite ser guardada, sino que los querubines, esos seres celestiales creados para estar cerca de Dios, los ángeles están a nuestro servicio, enviados por Dios, Hebreos capítulo 1, pero los querubines rodean el trono de Dios y adoran a Dios. Y en esa adoración celestial intervienen los seres espirituales creados y también la iglesia de Dios. Capítulo 4, versículo 11. Dicen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. Se adora a Dios como creador. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero después, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahora la adoración es porque Él es el Salvador. Dios recibe la adoración como creador, el trino Dios, y el Cordero recibe la adoración y la alabanza porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y todo esto del capítulo 4 y capítulo 5 sucede en el cielo. Y la iglesia canta ese cántico nuevo. Y los ángeles, arcángeles, querubines y serafines se unen al coro alabando al Cordero. En el capítulo 6, la escena vuelve a la tierra. El relato vuelve a la tierra. Y en el capítulo 6 empieza el tiempo de la tribulación, que por 3 años y medio tendrá una apariencia de paz y seguridad, pero que será tiempo de tribulación, y después entra la gran tribulación, que son la segunda mitad de los 7 años. Planteémonos lo siguiente: ¿pasará la iglesia la tribulación? Si desde el capítulo 6 en adelante la iglesia no está aquí en la tierra, la iglesia no pasará la tribulación. Esto de la tribulación no es un acto, es un proceso, un tiempo. Sirve el relato para ver que hay un desarrollo. Es la semana 70 de Daniel. Es el día de la ira de Jehová. El día en el que Dios va a juzgar. El día, me refiero no
el juicio del gran trono blanco, eso lo veremos más adelante, ese periodo de tiempo en el que Dios va a juzgar a Israel como nación y a todas las naciones de la tierra. Las va a poner a prueba y va a derramar su juicio sobre todas las naciones de la tierra. Esto del arrebatamiento, de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación, ¿es algo nuevo? No. Acordaros, Juan capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Jesús está revelando ahí el comienzo de algo que los discípulos desconocían. Ahí no está hablando del día en el que Dios se va a llevar a todos los malos de la tierra. Está hablando del día en que Dios va a venir a recoger a su iglesia. Dice, os tomaré a mí mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, para llevarnos con él a los cielos. Os hago un planteamiento que tiene una pregunta y que al final después contestaré. Os pediré que contestéis. Cuando en Mateo capítulo 24 y 25 el Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos durmiendo en la misma cama, uno será tomado y otro será dejado. Ahí no está hablando del arrebatamiento. Bueno, ya he contestado yo. Del arrebatamiento hablado en Juan capítulo 14. ¿Quién será tomado y quién será dejado? ¿El creyente o el no creyente? ¿Será tomado el creyente o el no creyente? El no creyente. Mirad la referencia. Como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo, y vino el juicio y se los llevó a todos. ¿A todos quiénes? ¿A los que creyeron a Dios o a los que no creyeron a Dios? Noé, su mujer, sus hijos y sus hijas que se habían ocupado en construir el arca, fueron los que se quedaron. De manera que ahí no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria, Apocalipsis capítulo 19. Yo he escuchado muchas veces decir e interpretar que ese capítulo de Mateo y eso se refiere al arrebatamiento. Hermano, no. Hermana, no. Mirarlo y considerarlo con detenimiento. Vamos a la primera carta, la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Es decir, Pablo está diciendo, ahí esto no me lo invento yo, esto es que el Señor me lo ha dicho. Y ya lo había dicho, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y allí, y así estaremos siempre con el Señor. Había una preocupación en los hermanos de la iglesia en Tesalónica, y la preocupación era, oye, ¿y los que ya han muerto, han dormido? Porque ahí dormir, a los que duermen, es un sinónimo de los que han muerto físicamente. Y los creyentes que han muerto, ¿qué va a pasar con ellos? Porque estamos esperando que el Señor venga a arrebatarnos, y cuando Él nos lleve a nosotros, ¿qué va a pasar con los que ya han dormido? Y Pablo le dice que nosotros no precederemos, sino que el Señor mismo traerá con Jesús a los que han dormido en Él. Cuando un creyente parte de esta tierra y pasa a la presencia de Dios, pasa inmediatamente en espíritu. Y cuando Jesús venga a recoger su iglesia, con Él va a traer a todos los que desde el día de Pentecostés han creído y han partido con el Señor, vendrán con Él y sus cuerpos resucitarán. Y nosotros, los que vivamos en ese momento, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta el arrebatamiento, seremos transformados. Es decir, si el Señor viene hoy, aquellos seres y hermanos, aquellos hermanos familiares o conocidos nuestros que han partido ya con Cristo, van a venir con Él. Y nosotros los que vivamos, sin necesidad de pasar por la muerte, seremos transformados. Nuestro cuerpo preparado aquí en la tierra será transformado en un instante por un cuerpo nuevo preparado para estar en el cielo. Mirad antes, bueno, vamos a ir a 1 Corintios 15. Si me podéis acompañar, si no, tomad nota y miradlo después. 1 Corintios 15 es el capítulo sobre la resurrección. Es la defensa de que Cristo ha resucitado y que si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? En el contexto en el que Pablo está escribiendo. Os digo un misterio. Es decir, algo que ha estado tapado, algo que ha estado oculto, ahora es revelado. Pablo nos dice algo que él ha recibido del Señor y que antes no conocíamos. Porque si nos lo dice, ya deja de ser un misterio. No es un secreto, es un misterio. Algo que no conocíamos, pero que ahora Dios le ha dado a Pablo para revelárnoslo. Os digo un misterio. No todos dormiremos. Algo que estaba guardado ha sido abierto para que lo veamos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, oye, acordaros Apocalipsis capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, que aparecen las trompetas y aquí también. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, el día que Cristo viene a recoger su iglesia y los que han partido, los que duermen en Cristo, sus cuerpos son resucitados, la tierra lo tiene que devolver y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. La muerte ya tendrá una derrota final, porque no ha podido retener, como no pudo retener a Cristo, no puede retener a su iglesia y no puede ejercer su dominio sobre los que estemos viviendo cuando el Señor venga. Esto está enseñado en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, estas cosas han sido reveladas de parte de Dios para que nosotros, viviendo en este mundo de conflictos, de lucha, de dificultad, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, sabiendo lo que nos aguarda, sabiendo lo que nos espera, nos alentemos, tomemos ánimo, fortaleza y la esperanza nos ayude en todas las batallas. Volvamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. En el capítulo 2, hemos visto antes el capítulo 4, vamos al capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está refiriéndose al arrebatamiento, lo que después en el capítulo 4 explica, y que los creyentes en Tesalónica ya habían sido enseñados, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Notad que aquí se hace una diferencia entre la venida del Señor y nuestra reunión con Él y el día del Señor. Algunos estaban intentando perturbar a los cristianos de Tesalónica diciéndoles, cuando vengan los juicios de Dios los pasaremos y estaremos viviendo el tiempo de tribulación. Y Pablo les exhorta diciendo, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de cómo pensáis, de lo que habéis recibido, que no os conturbe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Capítulo 19 de Apocalipsis. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sé que este pasaje, este texto, tiene muchas preguntas, o plantea muchas preguntas. Pero es necesario, hermano, que lo toquemos, porque esto después nos va a ayudar a comprender desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el diablo está actuando. Está en acción. Como alguien escribió una vez, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Solo que no puede ejercer todo lo que quiere hacer. Tiene puesto un freno, tiene puesto un estorbo, dice el apóstol Pablo aquí, versículo 7. Lo detiene, lo dificulta. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Quiero llamar vuestra atención sobre esto. Versículo 6. Lo que lo detiene, artículo indeterminado. Lo. Creo que aquí se refiere a la iglesia. Versículo 7. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, artículo personal, pronombre personal, se ha quitado del medio. Satanás tiene puesto un estorbo, un freno, y ese freno es la iglesia. Ese freno es el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia aquí en la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo sea llevado con la iglesia en la función con la que vino el día de Pentecostés, ya Satanás no va a encontrar obstáculos. Y Dios va a permitir que ese espíritu engañoso engañe a todos los que no han creído a la verdad. Y se manifestará ese inicuo, ese hijo de maldición, hijo de perdición, del que habla el versículo 3 del capítulo 2. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, al cual en su momento miraremos y veremos qué es lo que la Biblia enseña con respecto al anticristo. Pero el anticristo no se puede manifestar aquí mientras la iglesia esté. Y Satanás está bajo el control y el freno de Dios mientras que la iglesia esté. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, la verdad no tendrá freno, no tendrá estorbo. Se podrá manifestar con toda potencia del diablo. Se unirán los poderes religiosos, una unidad religiosa, políticos, una unidad política, militar,
los ejércitos se unirán bajo un mando único, económico. La economía del mundo global, esta globalidad, que oye, ¿cómo se está defendiendo? ¿Cómo se está preparando este mundo para que haya un gobierno supranacional? Un gobierno de gobiernos, un poder sobre las naciones y también los poderes sociales. Se van a poner al servicio y a la orden de este inicuo, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición. Pero la iglesia ya no está aquí. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sabéis? Satanás es el gran imitador de Dios. Copia, imita la manera en la que Dios obra para hacer y tener prodigios engañosos. Y hay una trinidad diabólica. La bestia, el anticristo y el falso profeta. Que lo veremos en el libro de Apocalipsis. El falso profeta creo que es una autoridad religiosa que refrenda la condición excepcional de este inicuo, hombre de pecado, hijo de perdición, y llama a todos a que le rindan culto. Y permite que se siente en el trono de Dios, aquí en la tierra, y que sea adorado como Dios y se haga pasar por Dios. Ese falso profeta que aupa al anticristo y la bestia que es el que lo controla todo, que es Satanás. Nos pararemos a ver algunos rasgos de la personalidad que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos dice acerca del anticristo. Pero mirad, hermano, en Segunda de Tesalonicenses se ve muy claro que la iglesia no va a estar aquí. ¿Me acompañáis a Romanos capítulo 11, por favor? Porque creo que esto es clave y fundamental para entender un asunto tan tan difícil como este. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos tratan acerca de qué va a pasar con Israel. Pablo en estos tres capítulos desarrolla el siguiente planteamiento. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Porque si Dios ha desechado a su pueblo Israel y ha roto su pacto con Israel, ¿quién nos podría garantizar a nosotros que Dios no haga lo mismo con la iglesia? Por eso Pablo dice, capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El original se podría traducir en un lenguaje popular como ni se te ocurra pensarlo. De ninguna manera. Nada de eso. Capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, versículo 25,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Otra vez el misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Así como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo ha desarrollado en estos 3 capítulos, que no podemos ahora pararlo, el siguiente pensamiento. Dios apartó por un tiempo a Israel como objeto de desarrollo de sus planes, porque estaba previsto así. Y dejó del olivo silvestre, del olivo, dejó las ramas y nos injertó a nosotros del olivo silvestre en el olivo bueno. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, sea completada, cuando la última de las piedras, cuando el último de los creyentes que conformamos el edificio espiritual de Dios sea añadido a la iglesia, Dios se va a llevar la iglesia e Israel volverá otra vez, será injertada, será puesta otra vez en su lugar. Por eso le dice a los creyentes, a los cristianos, no seáis arrogantes, no os envanezcáis, no desechéis a Israel como objeto de la gracia de Dios, porque los planes de Dios se han parado temporalmente, pero Israel será de nuevo objeto de los planes de Dios. Porque, versículo 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eréis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, Dios permitió que Israel fuese desobediente para incorporar a los gentiles en la iglesia. Porque Dios los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermano, yo no puedo entender todas estas cosas del todo. Creo que Pablo tampoco las entendía del todo. Por eso dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios, la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En el tiempo de la tribulación, Israel, los judíos convertidos a Cristo, serán los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Israel no es un fracaso de Dios. Israel tiene un papel en los planes de Dios y se están cumpliendo de manera perfecta. La iglesia no es una improvisación. La iglesia es el propósito eterno de Dios y tiene un papel que estamos cumpliendo y debiéramos ser fieles en cumplirlo aquí y ahora. Hermanos, se nos ha encomendado una tarea principal.
Dios nos ha hecho colaboradores suyos en la edificación de su iglesia. Y cuando la iglesia sea edificada del todo, será llevada al cielo e Israel volverá otra vez a la escena del desarrollo de los planes de Dios. Volvamos a Apocalipsis. Capítulo 5. Y vi en la mano de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En Daniel 12 aparece este libro. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré. Y vi, dice Juan, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie, que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Espíritu Santo está ya arriba en el cielo también, ¿eh? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Notad que ahí está la Trinidad. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Más correctamente sería un reino de sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! Y todos los que estamos en Cristo estaremos ahí. Y nuestras voces se unirán a ese coro celestial. Formarán parte de ese coro celestial. Y esto será en el cielo. Y la tierra sigue funcionando. Capítulo 6, versículo 1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno:
ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ven y ve. Y ahora el escenario no es el cielo, sino la tierra. ¿Quién monta ese caballo blanco? ¿Quién es el que aparece montado sobre el caballo blanco que tiene un arco, una corona y sale venciendo? Hago la pregunta y espero la respuesta. Mira, para que no lo digas en voz alta, contéstate a ti mismo, a ti misma, ahí donde estás. ¿Quién es el que monta ese caballo blanco? ¿Ya te lo has contestado? El anticristo. Ahí está. Pues déjame que te diga que es el anticristo. Acompáñame, nos quedan 2 minutos y nos da tiempo a verlo. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El del capítulo 19 sí es el Señor Jesucristo. El del capítulo 6 es uno que aparece diciendo que Él es el Cristo. Y es el anticristo. Porque ese prefijo anti, y tenemos a alguien entre nosotros que habla bien el griego, ese prefijo anti no es solo contra, es también el lugar de. Es alguien que va en contra del Espíritu de Cristo, pero se presenta en lugar de Él. Y notad que no se le describe, solamente que monta un caballo blanco. Cuando se presenta a Cristo en el capítulo 19, se le describe. Y tiene un arco. Y sale, y una corona, no unas diademas, muchas diademas, sino una corona, porque le han dado una corona, esos poderes, y sale venciendo y para vencer. Ese arco es el ejercicio o la representación de un poder. Cuando se abre el segundo sello, sale un caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. No es el príncipe de paz, es el inicuo. Pero eso ya forma parte del próximo estudio, Dios mediante, en el capítulo 6. Permitidme que terminemos. Cuando ya vuelvo a recordaros que desde el capítulo 6 no se habla de la iglesia aquí en la tierra, cuando hay alguna referencia muy breve, es en el cielo. Pero hermanos, tenéis el gráfico que alguno de vosotros ha recibido, y si alguien no lo ha recibido, pues lo pide y se lo mandamos.
donde se puede ver esto. Voy a terminar en 2 minutos. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal tiene distintos usos. La sal vale para salar a fin de preservar de la corrupción. Antes de que se popularizaran los frigoríficos, se guardaba la carne, el tocino y todo lo demás en arcones de sal para que durara tiempo. Hermano, nosotros estamos aquí con una función también, que es la que, con la influencia del cristiano, cada uno en su atmósfera, en su ambiente, sirva de estorbo, de freno, de obstáculo al desarrollo del mal, del pecado y de la impiedad. Allí donde tú estás, donde tú estés, donde tú te muevas, ejerce influencia santa para estorbar el desarrollo del mal. Pero la sal también sirve para darle sabor a las cosas. Vivamos nuestra vida en medio de las dificultades de manera que puedan ver que la vida en Cristo merece la pena ser vivida, que es sabrosa, que es rica, que es deleitosa, que sufrimos como los demás sufren, padecemos como los demás padecen, pero nuestra vida tiene sabor. Vida en abundancia. La sal tiene también otra facultad. Despierta la sed. Si te tomas una sopa salada en la cena, después durante la noche tendrás que beber más de una vez agua. Pues vivamos nuestra vida de manera que otros sientan sed de conocer el Evangelio. Preservar, dar sabor, despertar sed. Para eso estamos aquí. Sois la luz del mundo. Una luz, nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, sino en alto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Prediquemos la palabra. Pongamos la palabra en manos de la gente. ¿Quieres invertir para la eternidad? Compra evangelios y regálalos. Compra Nuevo Testamento y regálalos. Adquiere la palabra de Dios y ponla en las manos de la gente. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Hermano, hermanas, en oración considerad lo que hemos estado tratando. Y sintamos el peso y la necesidad de vivir a Cristo y vivir esperándole. En Primera de Tesalonicenses, animaos unos a otros con estas palabras. El Señor viene, está muy cerca. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, Cristo vendrá y nos llevará con Él para estar en su gloria. Y después lo que pasa aquí en la tierra, veremos algunos detalles que Dios nos ha revelado desde el capítulo 6 de Apocalipsis, pero será en el próximo estudio. Terminamos con una oración. Señor, gracias porque tú no nos has puesto para ira,
sino para salvación. Y gracias porque hay un programa, un plan eterno, sabio, perfecto, que se va a cumplir en todos los detalles. Ayúdanos, Señor, a buscarte, conocerte, a tener esa intimidad contigo, esa comunión contigo de manera personal y que influya también en nuestro entorno. Perdona nuestros pecados, danos sabiduría espiritual y ven pronto, Señor, porque anhelamos tu venida. En el nombre de Jesús, amén.